si el pasado no fuera solo historia, sino un fantasma que susurra venganza en tu presente? Imagina a un granjero trabajando arduamente, cuyo amor fue traicionado por las dos personas en las que más confiaba. Ahora bien, ¿y si esa traición no fuera nueva, sino un eco de hace un siglo, traído de vuelta por un espíritu decidido a enmendar antiguos errores? Esta no es solo una historia de desamor, es un aterrador ciclo de karma que termina con un giro imperdonable que no verás venir. ¿Estás listo para una historia que te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre el destino y la retribución? Thomas era un hombre de la tierra, con las manos encallecidas por años de trabajar la tierra. Sin embargo, su corazón era tan tierno como la tierra recién removida. Había volcado cada gramo de su ser en su granja y en su esposa, Sara. Cada amanecer lo veía en el campo, trabajando hasta que sus huesos gritaban, todo por su futuro, por su sueño compartido. Su pequeña granja, enclavada en lo profundo del valle, era su reino, y Sara, su reina. Confiaba en su mejor amigo, Mark, como en un hermano. Compartían cervezas en el porche después de días agotadores, planeaban nuevas cosechas y soñaban con prosperidad juntos. Thomas era sencillo, honesto, un tipo sencillo, de esos que creen en los apretones de manos y la lealtad. Así que, cuando empezaron los primeros susurros, las miradas silenciosas, las risas compartidas entre Sara y Mark que se sintieron demasiado íntimas, las ignoró. No podía ser. No era su Sara, no era su Mark. Imposible. Pero una semilla de duda, una vez plantada, se convierte en una enredadera monstruosa y asfixiante. Sara empezó a cambiar, distante, fría. Su tacto, antes reconfortante, se sentía ajeno. Mark también se volvió evasivo, evitando la mirada de Thomas. Su humor, habitualmente bullicioso, fue reemplazado por un tartamudeo nervioso. Thomas, en su inocencia, se culpó a sí mismo. ¿Trabajaba demasiado? ¿No era lo suficientemente romántico? Redobló sus esfuerzos. Le compró a Sara un bonito vestido del pueblo y le llevó flores silvestres. Ella las aceptó con una sonrisa forzada, con la mirada ya en otra parte. La traición se estaba gestando, una copa envenenada de la que estaba a punto de beber, sin darse cuenta. Una tarde sofocante, después de un día particularmente agotador, acarreando heno, Thomas pasó junto a los viejos y destartalados barracones de esclavos de su propiedad, ahora solo chabolas, en ruinas. Un repentino e inexplicable escalofrío le recorrió la espalda, y un leve y triste gemido pareció llevarse el viento. Lo descartó como una mala pasada, pero se le erizaron los pelos de los brazos. Al entrar en su casa, encontró a Sara y a Mark en el salón, demasiado cerca, y su conversación se apagó de repente. El aire crepitaba con una tensión silenciosa. Sara se disculpó rápidamente, mirando a otro lado como un animal acorralado. Mark parecía un ciervo deslumbrado por los faros. Thomas sintió un cosquilleo, un ligero olor acre, como a madera quemada, aunque no había fuego encendido en ninguna parte de la casa. Lo ignoró de nuevo, intentando racionalizarlo, pero una sensación oscura y repugnante se apoderó de sus entrañas. Esto estaba mal, tan mal. El público necesita sentir su dolor, su ira creciendo, una furia silenciosa por el buen hombre engañado. Las sutiles señales se convirtieron rápidamente en vallas publicitarias deslumbrantes. Llamadas nocturnas que Sara no podía explicar. Sus ausencias inexplicables que siempre parecían coincidir con las de Mark. Su camioneta estacionada demasiado tiempo, con demasiada frecuencia, en el camino de tierra. Thomas, aunque desconsolado, aún se aferraba a una brizna de esperanza, una necesidad desesperada y dolorosa de creer en la bondad de sus seres queridos.
Se enfrentó a Sara con suavidad, con la voz temblorosa por una vulnerabilidad que rara vez mostraba. «Sara, ¿pasa algo?» Sus ojos, normalmente tan cálidos, se congelaron. «No seas ridículo, Thomas. Te lo estás imaginando. Solo estás cansado, con exceso de trabajo». Una mentira fría y calculada que destrozó su mundo en 1.000.000 de diminutos e irreparables pedazos. Fue entonces cuando se dio cuenta de que no era un malentendido, era una traición deliberada y cruel. El romance, una vez oculto, se volvió descarado. Dejaron de intentar ocultarse, o quizás Thomas simplemente dejó de ignorar lo obvio. Los encontraba susurrando en el granero, mirándose fijamente en la cocina. Su hogar, su santuario, se convirtió en un campo de batalla de tormento silencioso. Cada momento robado una herida fresca. Estaba perdiendo todo lo que apreciaba. Su esposa, su mejor amigo, su paz mental. Estaba siendo borrado sistemáticamente de su propia vida. Una noche, los escuchó planeando una escapada de fin de semana, susurrando sobre lo fácil que era engañarlo, lo insensato que era. Sintió que se le helaba la sangre, pero mientras Sara reía entre dientes, un pequeño espejo antiguo en la pared sobre su cabeza vibró de repente con violencia y luego cayó, rompiéndose en el suelo entre ellos con un crujido seco. Sara gritó. Mark, visiblemente nervioso, simplemente negó con la cabeza. «Solo una casa vieja, Sara. Estás nerviosa». Pero Thomas lo vio. Una sombra tenue, casi invisible, se cernía sobre la pared, una oscuridad fugaz que desafiaba toda explicación. Thomas era solo una sombra de lo que había sido. Apenas comía, dormía aún menos, atormentado por pesadillas, con sus risas resonando en su casa vacía. La granja, antaño su orgullo y alegría, yacía abandonada. Sus cosechas, antaño prósperas, ahora estaban marchitas y moribundas. Pensó en irse, en enfrentarse a ellos con una escopeta, en cualquier cosa para detener el dolor insoportable. Pero estaba paralizado por el dolor y la incredulidad. Había perdido las ganas de luchar, sintiéndose como un fantasma en su propia casa, atormentado por los vivos. Una tarde tormentosa, estaba solo, con la mirada perdida por la ventana, mientras la lluvia azotaba los cristales. Oyó pasos pesados y deliberados en el ático, aunque sabía que estaba sellado, intacto desde hacía años. Entonces, un gemido bajo y gutural resonó desde los antiguos barracones de los esclavos, un sonido lleno de antigua tristeza y rabia latente. Esta vez no era el viento, y entonces lo vio, la silueta tenue y brillante de un hombre, de piel oscura, con ropas andrajosas y toscas, de pie en la puerta de la choza más antigua, mirando fijamente a la casa principal. La mirada del espíritu era fija, inquebrantable, llena de un profundo y ardiente resentimiento. No tenía ni idea de quién la observaba, quién la veía realmente. Thomas empezó a notar cosas, pequeñas anomalías que desafiaban toda lógica. La comida de la despensa se echaba a perder de la noche a la mañana. Incluso la leche fresca se cuajaba en cuestión de horas. Las herramientas desaparecían del cobertizo para reaparecer en lugares extraños e inquietantes, como en el fondo del viejo pozo sin usar. Sara, que cuidaba meticulosamente su preciado jardín de rosas, descubrió que sus arbustos más vibrantes se habían marchitado de la noche a la mañana, con los pétalos ennegrecidos y quebradizos, como si los hubiera quemado un fuego invisible. Culpó a una plaga repentina y luego alegó que las ardillas estaban saboteando sus esfuerzos. Pero Thomas, al recordar la sombra, el gemido lastimero, el olor acre a quemado, empezó a sentir una punzada de profunda inquietud. No podía quitarse de la cabeza la sensación de que algo andaba muy mal, algo antiguo y poderoso que se agitaba en su tierra, algo que atacaba específicamente a Sara y Mark.
Una noche, Sarah y Mark compartían risas a escondidas en la cocina, con la cabeza gacha, mientras Thomas terminaba las tareas del granero. De repente, las luces de la cocina parpadearon violentamente y se apagaron con un estallido, sumiéndolos en una oscuridad absoluta. Sarah gritó, dejando caer un vaso, que se hizo añicos con estrépito contra el suelo de baldosas. Cuando Mark buscó a tientas la linterna de su teléfono, encontraron todas las puertas de los armarios abiertas de par en par, y su contenido, harina, azúcar, especias, esparcido por el suelo. «Debe ser una subida de tensión», balbuceó Mark, pero su voz carecía de convicción, teñida de un temblor de miedo. Sarah parecía realmente aterrorizada, con el rostro pálido en la penumbra. Thomas, al oír el alboroto, entró corriendo, atraído por los gritos frenéticos. Mientras ayudaba a Sarah a recoger el vaso roto, sintió una repentina e inexplicable corriente de aire frío, y un susurro, claro como el agua, le rozó el oído. «Traidor». Miró a su alrededor, escudriñando la habitación vacía. Nadie. Se preguntaba si finalmente estaba perdiendo la cabeza, si el dolor y la traición finalmente estaban quebrantando su cordura. Se sentía 50% místico, 50% cuestionable. ¿Podría ser real? ¿O su mente le estaba jugando una mala pasada? El sutil tormento continuó, volviéndose más personal, más malicioso. El relicario antiguo favorito de Sarah, una reliquia familiar, desaparecía de su tocador, solo para ser encontrado escondido en la camioneta de Mark, entre sus herramientas grasientas. Su costosa ropa de seda se rasgaba misteriosamente o encogía después del lavado, a pesar del cuidado que la manejaba, arruinándola. El preciado rifle antiguo de Mark, que mantenía meticulosamente limpio, fue encontrado oxidado y atascado, completamente inútil. Cada incidente era una casualidad, fácilmente descartada por Sarah y Mark como mala suerte, pero el patrón inquietante se hizo más fuerte, más insistente. Thomas comenzó a pasar más tiempo en los antiguos barracones de esclavos, atraído por una inexplicable atracción, una curiosidad morbosa. Sintió una tristeza profunda y penetrante que impregnaba la madera, pero también una profunda sensación de ira poderosa y latente, un palpable deseo de justicia. Empezó a sentir una conexión, una comprensión del dolor olvidado de esta tierra, un dolor que reflejaba el suyo. Fue entonces cuando se dio cuenta de que no estaba solo en su sufrimiento. El gran plan de Sarah y Mark estaba trazado. Huirían juntos, llevándose los ahorros de toda la vida de Thomas, una suma sustancial que había acumulado con esmero durante décadas. Habían hecho las maletas, esperando a que Thomas se fuera al mercado, listos para escapar. Pero cuando Sarah dejó su maleta junto a la puerta principal, tropezó sin que su pie se enganchara en nada, y un pequeño diario encuadernado en cuero se cayó del bolso. No era suyo. Thomas, a punto de irse al pueblo, lo vio. Curioso y con una terrible premonición, lo recogió. La cubierta estaba vieja, las páginas quebradizas por el tiempo, el cuero agrietado. Lo abrió y su mundo entero se derrumbó, reconfigurándose en torno a esta nueva y aterradora verdad. El diario era un relato detallado, escrito a mano, de hacía más de un siglo. Pertenecía a un hombre esclavizado llamado Ezequiel, que trabajaba en esa misma granja. Ezequiel escribió sobre su profundo y eterno amor por su esposa, Lena, una hermosa mujer de ojos color ámbar. Le abrió su corazón, sus desesperadas esperanzas de libertad, sus tiernos sueños con Lena. Pero entonces las entradas cambiaron. Amargura, desesperación, una traición cruda y agonizante. Lena, su amada Lena, había estado involucrada en secreto con el hijo del dueño de la plantación, intercambiando su cuerpo por pequeños favores, por una vida mejor que la de los campos brutales
Las entradas hablaban de cómo Ezequiel los encontró juntos, del dolor crudo y punzante que le desgarraba el corazón. Y entonces, una última y escalofriante anotación, garabateada con una furia desesperada y vengativa. Ella me traicionó, igual que lo traicionan a él. Algunas almas nunca aprenden. Algunas traiciones resuenan a través del tiempo, encadenadas a esta misma tierra. La verdad era mucho más aterradora de lo que Thomas jamás hubiera imaginado. Thomas levantó la vista del diario con los ojos abiertos de par en par ante una revelación aterradora y retorcida. Oyó un alboroto en la cocina. Sara gritaba desesperada. Sus gritos resonaban por toda la granja. Mark intentaba calmarla con la voz impregnada de pánico. Thomas entró corriendo. La cocina estaba hecha un completo caos. La comida estaba salpicada por todas partes. Las puertas de los armarios estaban destrozadas y la estufa de gas goteaba, silbando peligrosamente. Una voz profunda y resonante de otro mundo resonó por la habitación, dirigida con una intensidad escalofriante a Sara. «Ya lo hiciste antes. No lo volverás a hacer». De repente, una figura translúcida se materializó, un hombre alto e imponente con ropa vieja y andrajosa. Era el esclavo, Ezequiel. Sus ojos ardían de rabia ancestral y un siglo de sufrimiento estaban fijos en Sara. La señaló con un dedo espectral y acusador. «¡Lena! ¡Vuelves para arruinar a otro hombre honesto!» Sara gritó, agarrándose la cabeza, como si recuerdos ajenos la inundaran violentamente. Su rostro se contorsionó no solo de miedo, sino de una extraña y primitiva culpa, un reconocimiento que le recorrió los huesos. Y fue entonces cuando Thomas lo comprendió, un escalofrío más profundo que el roce de cualquier fantasma, una revelación que atravesó las capas de engaño, el giro definitivo y transformador. Ezequiel no solo atormentaba a Sara, se la estaba mostrando, revelando los vívidos y agonizantes ecos de su vida pasada. Sara, la esposa traidora de Thomas, era la reencarnación de Lena, la esposa igualmente traidora de Ezequiel de hacía más de un siglo. Y Ezequiel no era un espíritu de venganza contra Thomas. Intentaba salvar a Thomas. Intentaba mostrarle la verdad. Romper el brutal ciclo de traición que Lena, Sara, habían iniciado generaciones atrás en esta misma tierra. Actuaba como protector, como guía espiritual, para evitar que la historia se repitiera, para evitar que otro corazón inocente fuera roto por la misma mano insidiosa. Ezequiel se giró entonces hacia Mark. Su mano espectral se extendió, y Mark, que había estado intentando agarrar a Sara y apartarla, se quedó paralizado de repente, con los ojos abiertos de par en par, con un terror inimaginable. Una sustancia negra y aceitosa pareció resumar de su piel. Su forma se distorsionó, retorciéndose en una grotesca caricatura de hombre. Sus rasgos se fundieron en una expresión de pura agonía. Dejó escapar un grito gorgoteante y primario, y luego se desplomó, convulsionando violentamente en el suelo, con los ojos en blanco. Fue un castigo visceral y horroroso, consecuencia directa de su traición. La casa misma pareció estremecerse, como si los cimientos del pasado se estuvieran moviendo. La justicia fue épica y verdaderamente inesperada. Los paramédicos declararon a Mark muerto de un infarto fulminante, aunque la expresión de terror puro y puro plasmada en su rostro contaba una historia muy diferente. Sara, incoherente y en estado de shock, fue trasladada a un hospital psiquiátrico, murmurando sobre Lena, Ezequiel y antiguas deudas que no entendía, pero que sentía en el alma. Thomas se quedó solo en su granja, con el aire aún cargado de energía residual y ancestral, pero también con una profunda e inquietante sensación de paz. Ya no estaba desconsolado, estaba transformado. ¿Comprendió?
El antiguo cuartel de esclavos, antaño un lugar de miedo y dolor olvidado, ahora tenía un significado diferente. Era el lugar de descanso de un guardián, un protector que había cruzado el velo del tiempo para garantizar la justicia, para evitar que la historia repitiera sus capítulos más crueles. Volvió a coger el diario de Ezequiel, recorriendo las palabras descoloridas con una reverencia renovada. Ahora veía la granja no solo como la tierra que trabajaba, sino como un tapiz viviente de historia, profundo dolor y redención definitiva. Sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. Limpió la casa, no con desesperación, sino con un nuevo y decidido propósito. Honraría a Ezequiel, se aseguraría de que nadie volviera a sufrir una traición tan profunda y resonante en esta tierra. Colocó el diario cuidadosamente sobre la repisa de la chimenea, una promesa silenciosa, un pacto con lo invisible. La vieja granja, antaño símbolo de su desamor, era ahora un monumento a una justicia ancestral, un lugar donde el pasado se negaba a permanecer enterrado, donde los antiguos males finalmente se enmendaban. Tomás, antaño víctima, era ahora un superviviente, fortalecido por un fantasma que realmente lo respaldaba, un aliado silencioso de ultratumba. Pero ¿qué pasa con los otros espíritus que aún persisten, atados a sus dolores terrenales y conflictos sin resolver? ¿Podrían sus susurros aún influir en los vivos, tejiendo sus propias y retorcidas historias de venganza y redención, esperando el momento oportuno para intervenir? Porque en esta tierra algunas deudas nunca se pagan del todo y algunas almas nunca descansan del todo hasta que se hace justicia. El pasado nunca muere del todo, simplemente duerme, esperando el momento oportuno para despertar y exigir lo que le corresponde. Y en esta tierra, donde antiguas traiciones resuenan a través de generaciones, algunas deudas nunca se pagan del todo. ¿Qué otros secretos yacen enterrados bajo tierra, esperando a que un espíritu los exponga, a que intervenga en la vida de los vivos? Acompáñenos la próxima vez en Almas Susurradas para profundizar en la historia embrujada que se niega a permanecer en silencio. No creerá lo que descubriremos.